Bueno, muchachos, solo confírmenme si me escuchan en el chat, por favor. Sí, va. Entonces, ya que empezamos con la clase, vamos. Solo, ¿cómo van con su proyecto? Bien, va, ya salió. Uy, te falta bastante. Pero estaba fácil, va. Sí, estaba. Solo tengo la duda del pintor favorito. A ver, dígame sus dudas. Si es mejor, abran el micrófono y así los escucho. Se pueden hacer arrays, sí, sí se pueden hacer arrays de componentes. Eh, También la librería Graphic la puedes usar. Jorge, en los casos de integración y derivación se pueden usar imágenes. No, lo ideal sería que lo hicieras con la interfaz. No, ArrayList sí, no. Esas son cosas dinámicas y todavía no. Pero un arreglo así normal sí lo pueden usar. Solo que el tipo lo declara que el arreglo guarda eh, components o el tipo, si solo van a guardar JBox, entonces guardan ahí el JBox o el table, que sí. Bueno, si miran la pantalla, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver hilos en Java. Ay, voy a quitar la cámara. Solo para que me vean un ratito, mucha. Si me extraña. Va. Miren, pues, hilos en Java. ¿Qué es un hilo en Java? Bueno, ¿qué son los hilos? En los sistemas operativos, un hilo es como un proceso que se está ejecutando. Cuando ustedes eh, usan su programa, esperen, se lo voy a silenciar. Pues sí, cuando ustedes usan su programa, cuando ustedes hacen su programa, eh, lo- ese programa se está ejecutando en un hilo de ejecución, en solo un hilo de ejecución. Y lo que queremos hacer ahorita es que mm, poder crear nosotros más hilos de ejecución, no solo el que Java crea por defecto, porque Java crea un hilo por defecto cuando estamos trabajando, cuando hacemos un programa. O sea, hay un hilo que se llama el hilo main, el hilo principal, que es el que ejecuta todo el programa. Eh, va. Pues no sé si ustedes han visto cuando les dan características de procesadores, pues les dicen que tiene una base de reloj de 3 algo, de 2.5 y que puede llegar a frecuencias de 3.6 y tiene tantos cores y tantos hilos y caché y memoria de support y va, todas esas cosas. Fijémonos en dos cosas. En el reloj base que está en gigahertz y en la cantidad de núcleos. Si nosotros, ¿qué son gigahertz para empezar? ¿Qué estamos midiendo si nos dicen hertz? Física, física. Frecuencia no. Así es frecuencia. Entonces, vueltas. Eh, sí, es frecuencia. ¿Y qué es una frecuencia? Es la cantidad de veces que se está haciendo algo. ¿Y qué significa giga? Que se está multiplicando por Creo que es un billón, no. 1 por 10 a la 6, si no estoy mal. No, Ajá. mega es por 10 a la 6. Entonces por 10 a Creo. la 9. Pero eso quiere decir de que es algo súper rápido. ¿Y qué está pasando ahí? Eso quiere decir de que esa cantidad de instrucciones, para saber silenciar mi teléfono, esa cantidad de instrucciones se está ejecutando
en un segundo, ¿sí? Y imagínense qué puede hacer el procesador si, bueno, imagínense, el procesador es un núcleo y vamos a ver si lo puedo dibujar acá. Vamos a ver. um, no me deja dibujarlo. A ver, va. Imagínense, el procesador es algo así, va. Y vienen instrucciones. Acá dice A más B, em, B menos C y A más, ¿va? Digamos que son tres instrucciones aritméticas. Entonces, ¿qué viene el procesador? El núcleo del procesador lo que hace es ejecuta esto, después ejecuta esto y después ejecuta eso. ¿A qué velocidad lo hace? A la frecuencia que tenga sus núcleos, ¿va? Su núcleo principal. Va, pero si se dan cuenta, los procesadores actualmente, así era como funcionaban al principio, ¿va? Cuando eran procesadores mononúcleo. Ahora que tenemos procesadores multinúcleo, lo que pasa es de que si el programa está optimizado para, digamos que ahora este ya no es todo el procesador, sino todo el procesador es esta caja grandota, ¿va? Que ahora va a tener más núcleos, ¿va? Como tener más procesadores dentro de un procesador. Eso realmente cómo funciona y aquí están conectados y eso lo van a ver en archivo no. Pero entonces viene el procesador y lo que haría es darle una instrucción a esta parte del núcleo, a otro núcleo le da otra instrucción y, y, y al otro núcleo le da otra instrucción. Eh, sí, sí queda como claro de que qué significa que en el mismo tiempo le esté dando instrucciones a otros núcleos que lo va a hacer más rápido, que en vez de ejecutar 1000 instrucciones en un minuto, ahora va a ejecutar 3000, porque puede hacer 3 veces más. Jorge, una Va, pregunta. ¿sí? O sea, pero ahí, o sea, eso solo están haciendo pensar al procesador de que tiene tres núcleos, por así decirse. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, porque es que recuerdo que una vez, pues, eh, vi algo sobre esto de que no es de que el núcleo se está partiendo en tres, entonces le está haciendo pensar al procesador de que tiene tres núcleos. No, o sea, se empieza a hacer particiones, por eso entre más procesos estemos trabajando, es de que la computadora empieza a trabajar más lento, porque el núcleo se empieza a partir en un montón de pedacitos. No es tan así, va, mira, pues. Hay núcleos físicos que son los cores, que pueden ejecutar tareas, y los threads, que son hilos, ¿sí? A eso es a lo que quería llegar. En este caso, estos tres que dibujé son cores, o sea, son procesadores hardware, ¿va? Así físicos, de que ellos pueden ejecutar eso. Pero lógicamente, normalmente los fabricantes de procesadores lo que hacen es como partirlos a la mitad e intentar que ejecuten dos instrucciones en un mismo ciclo de ejecución, ¿sí? ¿Por qué se vuelven más lentos? Porque normalmente los procesadores no usan todos sus núcleos. Los programas tienen que estar optimizados o tienen que trabajar con hilos y decir que, bueno, todas estas cosas las puedo ejecutar en hilos y, y no, y si no está programado así, el programa, valga la redundancia, no va a funcionar de esta manera porque todo se va a ir a ejecutar solo en un núcleo porque el procesador no puede distinguir si esta operación la necesitamos usar para la siguiente operación. ¿Sí me comprenden? Pero sí podemos activar los otros núcleos, ¿va? Nosotros como programadores, sí. O sea, todos los núcleos de su computadora obviamente están activados, pero no quiere decir de que los programas que ustedes estén usando los van a usar. Eh, hay una comparativa entre el procesador de... Va,
¿Han visto cuál es el mejor procesador para juegos actualmente? Nadie sabe. ¿El qué procesador, no? Sí, ¿cuál es el mejor procesador para juegos actualmente? O sea, no el que tenga más galletas, sino el que puede, es mejor, el que todos recomiendan. El Core i9. Es un Core i9 9700K, creo que es. Va. Este procesador, si quieren busquemos las specs. Ahorita les digo que tiene Core i9. No es el 9900K. Va. Este lo que tiene es. Se los voy a poner acá. Es de Intel, va. Es un Intel y dice que tiene. Va, mira, pues. Tiene 8 núcleos y cantidad de subprocesos, quiere decir que son los hilos que puede ejecutar, tiene 16. O sea, ¿cuántos núcleos físicos tiene? 8. Ellos los parten a la mitad y tienen 16 eh, núcleos como lógicos, ¿sí? Pero, porque este es el mejor y no hay otro que es el que está en la siguiente presentación, que es el Threadripper 3990X, que tiene, es una bestia, tiene eh, 64 cores y 128 hilos, pero la mayoría de programas solo están usando un hilo de ejecución. Entonces, imagínense, normalmente para tareas cotidianas, eh, ver internet, YouTube y cosas así, se van a usar uno o dos hilos. Y es más, cuando se está jugando, los procesadores tienen mejor desempeño en mononúcleo, o sea, normalmente no usan tantos núcleos del procesador para ejecutarse, porque los juegos no están hechos para eso, pero hay actividades como renderizar video, que es procesamiento de video, donde ahí sí se pueden usar varios, donde los programas vienen optimizados para que se usen varios núcleos y como que los videos se hagan por partes y por pedacitos distintos. Eh, eso es a lo que quiero llegar, de que el mejor procesador no es porque tenga más cores o porque tenga más hilos, sino es, tiene que ser específico para la tarea que se está usando. Entonces, si ustedes quieren jugar y compran uno de este porque es el más caro y tiene más núcleos, pues solo van a desperdiciar su dinero, ¿va? Porque nunca van a usar todo el poder del procesador. ¿Te quedó clara tu duda, no? Simón, la mía sí, sí. Ya. Gracias. Va. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar con los hilos, va? ¿Qué es lo que queremos hacer para trabajar con los hilos? Con estos threads es ahorrar tiempo, ¿va? En el caso de, imagínense que tenemos que procesar 1000 datos, ¿va? ¿Qué es más? Y para procesar cada dato nos tardamos 2 segundos. En 2 segundos procesamos algo, una imagen. Procesamos una imagen en 2 segundos. Y tenemos que es un video de 10 segundos. ¿Cuántas imágenes serían? Sería, bueno, digamos que a 30 imágenes por segundo. ¿Y cuántos segundos les dije? 30 imágenes por segundo y eh, tenemos 10 segundos de video, tendríamos 300 imágenes, ¿no? Pero, y yo les digo que nos tardamos 2 segundos en procesarlo. Entonces, en el procesado de imágenes una por una, nos tardaríamos 600 segundos, ¿no? Va, ahora imagínense de que podemos hacer que todo se ejecute al mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo nos tardaríamos? Tengo 300 imágenes que procesar y por cada una me tardo 2 segundos. ¿Cuánto tiempo me tardo en procesar eh, las 300 si tengo multihilos que todos se ejecutan al mismo tiempo?
Me tardo 600 segundos. Vamos a ver si lo escriben. Nadie se anima. 600. Ahorita los leo. Pero son los compañeros que ahorita se están conectando. Wow. 600. Va, Wellman. Va a vos tener la razón. 2 segundos, porque, o sea, les estoy diciendo que si los puedo procesar todos juntos, me voy a tardar solo los 2 segundos que me tardo con cada una, porque todas se están procesando al mismo tiempo. Esa es la maravilla de los multihilos, pero hay que programarlos para que funcione así. ¿Sí? Va. Eh, Otras cosas donde los hilos son muy usados es como les decía en los juegos. Eh, Normalmente se tienen varios hilos por cada personaje o por cada cosa, porque si ustedes no usan hilos, el programa se va a quedar esperando. Imagínense que tenemos una interfaz gráfica. Le dan clic a un botón y se dan cuenta que se queda congelado, así como si le intentan dar clic a otro botón, no se puede, ¿va? Y el programa está haciendo algo y hasta que termine de hacer algo, deja volver a darle clic en otro lugar. Eso pasa porque lo programaron sin usar hilos. Eh, Este es el ejemplo que les decía. O sea, si tenemos el hilo principal, que es el hilo de Java, y hacemos un proceso que tarde 15 segundos, otro proceso que tarde 10 segundos, 20 segundos y 5 segundos, al final vamos a tener un programa que tarda en ejecutarse 50 segundos. Pero sí, estamos en un multihilo, o sea, este sería el hilo principal, el que ejecuta normalmente todas las actividades de Java, y viene él y comienza a sacar eh, más hilos. Podemos hacer de que todo el proceso dure lo que dura el proceso más largo, que son 20 segundos, que son, sí, 20 segundos. Va. Ahorita que ya comprendimos esto, tengo que explicarles que el multihilo no existe. Sí. Eh, si ustedes lo miran de manera lógica, eh, es muy difícil que un procesador pueda ejecutar al mismo tiempo instrucciones. Lo puede hacer con sus diferentes núcleos, pero si tenemos instrucciones o procesos relacionados, no lo hace así, sino lo que hace es hacernos creer que está ejecutándolo todo al mismo tiempo. Eh, Nunca han estado reproduciendo música y compilando su programa en Java y que a veces la música se queda como y sí, es porque el procesador eh, ocupó todos sus hilos en compilar el programa y la música se quedó esperando un momento, porque lo que él hace siempre es ejecutar un pedacito del programa 1, ejecutar otro pedacito del programa 2, ejecutar otro pedacito del programa 3, pero como nosotros somos humanos y somos súper lentos y el procesador va a 3000 instrucciones por segundo o más, no nos damos cuenta que él lo que está haciendo es turnando los procesos eh, como en un ciclo. Primero hace el proceso 1, hace el proceso 2, hace el proceso 3 y después del 3 se vuelve a ir al 1 para darnos la ilusión de que está trabajando en simultáneo, pero eso es realmente imposible. A menos que sean programas totalmente independientes y no necesiten recursos en común, pero normalmente no pasa porque todos están usando la misma memoria RAM o están usando un recurso compartido que podría ser un puerto USB o cosas así. Y es muy extraño de que se logre hacer eso, excepto en programas de que sí están súper optimizados. Como les digo, normalmente son programas de video, Photoshop, todas esas cosas sí están optimizadas para trabajar en diferentes núcleos y cada hilo se podría ejecutar en los núcleos lógicos del procesador. No los quiero confundir, pero o sea, si alguien les pregunta, ¿el multihilo existe? Te pueden decir, tal vez no, o tal vez sí. ¿Va?
pero no existe, o sea, procesamiento paralelo no existe. Es una simulación de nuestra cabeza de que está pasando todo paralelamente, sí. Sigamos. Va. Ahora, ¿cómo lo programamos? Java tiene estas dos, tiene esta clase y tiene esta interfaz. Tenemos la clase thread, que para los que no sepan inglés es hilo, y la clase runnable, que es perdón, y la interfaz de runnable, que tiene el método run. Em, Vamos a ver, en thread tenemos varios métodos. ¿Qué métodos vamos a usar? Vamos a usar start y run. Por el momento, los demás no los necesitamos para aprender y no necesitamos los demás. Va. Entonces, voy a abrir. Yo sé que sería más fácil viendo un ejemplo, así que vamos a programar algo sencillo. Pero voy a abrir NetBeans. Podemos hacer hilos de las dos formas, usando solo la interfaz, implementando la interfaz de runnable o extendiendo la clase de thread. Este fue el último programa que hicimos. Y vamos a cerrarlo. Les voy a enseñar un proyecto de compi que tenía aquí abierto ayer. ¿Quieren ver cómo es un proyecto de compi? Yo sé que les asusta lo que hacemos aquí en nuestra clase, pero así de largo es un proyecto de compiladores 2. Sí, para que se asusten un poquito, ¿no? Y si se dan cuenta, miren, hay cosas como esta interfaz que las usamos y también usamos, ¿dónde está? Esto creo que también es una interfaz. Hay clases abstractas, que es este nodo ST, ¿sí? Eh, entonces, al final, todas estas cosas que se les enseñan de programación orientada a objetos, simplifica bastante la programación. Por eso es de que es bueno que lo aprendan. Va. Después de que los asuste un poquito, vamos a crear un nuevo proyecto y pongamos hilos. ¿Qué vamos a hacer? Oye, vamos a simular como eh, que tenemos un cliente y el cliente pasa por una caja, ¿sí? De un supermercado. Va, entonces vamos a crear la clase de cliente, y en sus atributos le voy a colocar pongámosle un private string nombre para el nombre del cliente y private int carro compra y voy a generar sus métodos. Clic derecho, insert code en constructor y voy a crear un constructor para los dos y voy a crear un los getter que es para obtener las variables, ¿no? Como las creé privadas, necesito tener métodos que me devuelvan la variable, pero de tipo público, para que en clases externas pueda acceder a las variables. ¿Qué más? Vamos a crear la clase cajero, que va a ser el que va a cobrar los pedidos. Y este no puede tener atributos, ¿no? Porque aquí le vamos a poner un cajero. ¿Para qué necesitamos saber su nombre? No, para nada.
public void procesar compra y que irá a recibir ¿cómo se llama? El método procesar compra. Pongámosle que va a recibir un cliente, ¿sí? Y va a recibir le voy a agregar un parámetro de tipo long, que lo que va a hacer es darnos cuánto tiempo se ha estado ejecutando. Eso es para que miremos las diferencias de tiempo de ejecución, ¿sí? Entonces, recuerden que long es un número y es un time. Y vamos a hacer system.out.println. El cajero. Pero nos serviría ponerle un nombre, va. Private string. Hombre, para poder diferenciar los cajeros, va. Clic derecho, insert code, constructor. Ahí vamos a programar más rápido. Por cierto, si se mira bien. Me escuchan bien, que mi sobrina está grita y grita. Sí, mire, escucha bien. Sí, se mira, escucha bien. Sí, escucha bien, es que mi sobrina está gritando y gritando. Pero no sé si puedes acercar un poco más la pantalla. Pero que le suba al tamaño de la letra, ¿no? Simón, sí, sería esto, es que casi no se mira lo que estás haciendo. Va. La voy a subir así como cuando estamos en clase, le voy a poner 20. Puede que me gusta más YouTube. Ahí sí logran ver más el código. Sí, va. Sí. Espérenme un ratito, sí. Simón. Ahorita vengo, sí. Vivo. Perdón mucho. Pues sí, va. Sigamos. Me dijeron que ya miran, va. Entonces coloquemos mens. Va. Eh, el cajero y agreguémosle el nombre, va. Con más 10 punto nombre. Más. Está empezando a cobrarle al cliente 10 punto C de cliente y llegué el nombre, va, para obtener el nombre del cliente. Eso lo voy a aceptar. Va. Y ahora, ¿qué más? Agreguémosle el tiempo. Time, 2 puntos. Para ver en qué tiempo se ejecutó. Esto no va.
Agreguémosle time. Oh, no, pero, a ver, no es solo time, sino tenemos que calcularlo. Eso no me hagan caso, sí. Solo se los voy a poner para el tiempo. No se los voy a explicar, pero en punto current time millis menos el tiempo partido 1000 para que sean segundos, ¿no? Eso no necesitan saberlo, lo del último, solo es para que podamos calcular el tiempo que se está ejecutando el programa. Va. Y si miramos a cliente, lo que le hice fue un carrito de compra, que es un arreglo de enteros, ¿no? Que se lo voy a pasar por el constructor. Entonces lo que voy a hacer es recorrer ese carrito. Hay una instrucción que nos sirve para recorrer arreglos, que es con for, y solo necesitan poner el tipo al que quieren, del que es este arreglo, y aquí colocar el arreglo. En este caso accedemos al arreglo con c.getCarroCompra y va a ir cambiando conforme se va recorriendo este arreglo. Es una forma de recorrer arreglos con un for corto. Entonces démosle, hagámosle que llame un método, que se llame un método de estos, this.operar, que lo que va a hacer es como que operar cada artículo, y por parámetro le vamos a mandar i, que es un número entero. Y voy a crear, si se dan cuenta, me da error porque pues no he creado el método, entonces lo voy a crear. Y este método lo que va a hacer es que va a tener un tiempo de espera. Uno puede dejar un programa esperando algo con una función de la clase thread, de esta clase. Esta clase tiene un método estático. ¿Se recuerdan de los métodos estáticos? Que se accede como thread, que es el nombre de la clase, punto. Thread, punto. Si lo escribo bien sería bueno. Thread, punto. Y tiene un método estático. Aquí dice public static void sleep, que recibe un número de tipo long. Nos dice que esta clase puede ejecutar un error de tipo interrupted exception. Interrupted exception. Y lo que hace es que deja el programa esperando en milisegundos. O sea, si yo aquí le pongo que espere 1000 milisegundos, el programa se va a quedar ahí trabado un segundo, ¿va? Que eso es lo que quiero que pase, ¿va? Y le voy a decir de que que va a ser un número entero, o sea, 1, 2, 3, que es la cantidad de segundos que yo quiero que espere, pero como esto recibe milisegundos, entonces para convertir segundos en milisegundos necesito multiplicarlo por 1000, ¿va? Me va a seguir tirando error, pero es porque necesita un try catch. Entonces le voy a colocar try catch acá, y eso no importa que lo dejen así. Entonces aquí voy a operar todos los artículos del carrito de compras y le voy a poner esperando. Espera. Dámosle system.out.print line operando producto y agregámosle un IVA para ver cuánto tiempo se va a esperar. Y de último agreguémosle que ya terminó. System.out.println
La cajera, el cajero terminó. Y le voy a agregar el nombre. Y le voy a agregar el cliente. Cliente. Los puntos y le voy a sumar C punto y el nombre. Y le voy a agregar el tiempo, que es el mismo código que tengo acá, así que lo voy a copiar ahora. C. Control V. Aquí hay un error. Sí me entiende, man. ¿Qué es lo que...? Va, entonces, ¿ahora qué necesitamos para hacer que ese programa funcione? Si se dan cuenta, ahorita no he colocado nada de hilos. Aquí no hay nada de hilos. Sino va a ser un programa normal para que miremos cuánto tiempo se tarda en ejecutar algo. Creemos dos clientes. Cliente C1 igual a new cliente, ponle Jorge, coma, new int, que recibía como segundo parámetro el método cliente, un arreglo de enteros, ¿no? Entonces, new int y lo puedo mandar así, 2,3,5. Ahí está. Cliente C2 igual a new cliente Gaby y voy a mandar new int mucho tiempo ahora, vamos a tener que esperar otra vez 5 segundos, pongámosle 4, pongámosle 1, pongámosle 0 y pongámosle 3. Tenemos dos clientes y ahora necesitamos cajeros, ¿no? Cajero 1, el new cajero. Si alguien se pierde me habla y le explico. Cajero 2, tengo que levantar. Cajero 1, cajero 2 igual new cajero 2. Y ahora con los cajeros vamos a como ejecutarles esta orden, ¿va? Entonces, primero inicialicemos el tiempo. Time igual en punto 20 milis. Vale. Y démosle a que el cajero 1 atienda el cliente 1, sería procesar compra.
Uy, ¿me escuchan, va? Se fue el internet en se hubo un apagón, va mucho, entonces se me fue el internet, pero ya, va. Ahorita les voy a compartir la pantalla. Sí, va, esa sí es ventaja de Google Meet a comparación de cuando usábamos YouTube, ¿va? Porque si se va el internet, cuando me reconecto, pues todo sigue igual. Va, sigamos, ¿va? La variable time lo que tiene es el tiempo actual de cuando se empieza a ejecutar esto. Esto es para poder saber cuánto tiempo lleva ejecutándose el programa. No sé si me comprende. Va. Entonces le vamos a pasar el tiempo inicial cuando empezó a ejecutarse. Y le voy a enviar con qué cliente. Va. Le vamos a mandar el cliente 1. Y hacemos lo mismo con el cliente 2. Inicio. Cliente 2. Y con esto debería funcionar, digo yo. Espero. Si se dan cuenta, dice el cajero 1 está empezando a cobrarle al cliente Jorge, va, tiempo 0. Y empieza con el producto 2. Y bueno, miren, dice el cajero 1 está empezando a cobrarle al cliente Jorge, time 0, porque es cuando empezó. Opera los 3 productos y dice el cajero 1 con el cliente Jorge, time 9. O sea, fue cuando terminó. Y dice, el cajero 1, le olvidó mandar al cajero 1. Está empezando a cobrarle al cliente Gaby, time 9, y termina a cobrarle con el time 13. Va, si se dan cuenta, todo el programa se ejecutó como en, ¿cuánto? El segundo 9 más 13. ¿Sí o no? No, se ejecutó en 13 segundos. Todo el programa se ejecutó en 13 segundos. Que, es que debería ser la suma de estos números, de 2 más 3 más 1 más 0 más 3, ¿no? Que son estos números, que es el tiempo que el cajero esperó para procesar la compra, ¿no? Esto solo es para simular de que el cajero se tarda en operar la compra. Eh, Ahora el cajero 2 no lo puse, ¿no? Puro tontito. Aquí me equivoqué. Cajero 2, me puse esta variable. Pero el funcionamiento es exactamente el mismo. El cajero 1 está operando el producto 1 y si se dan cuenta, se está esperando, ¿va? No lo está escribiendo todo junto, sino se espera y lo ejecuta así despacito. Entonces, creemos más clientes. Le tengo a Gaby, creemos a Stephanie. Y se empezó a alargar la cola del supermercado porque hay coronavirus. Va a ser la cliente 3. Y tener un cliente 4. El Stephanie 2. Ni lo escribí bien, va, pero es lo siento, bebé. Stephanie, va. Y es sin E. Va. Y cajero. Entonces pongamos al cajero 1 que vuelva a procesar la compra. ¿De quién? Del cliente 3. Y que el cajero procese la compra del cajero 2. Procese la compra del. Y si se dan cuenta, si se van a dar cuenta, este programa va a ser súper tardado. Y hasta ahorita está ejecutando esta parte, ¿no? Porque está ejecutando la parte de Gaby. Y hasta ahorita empezó con Stephanie. Con Stephanie, pero Stephanie 1, ¿no?
Ejecuto 9, que es su último producto. Estoy esperando los 9 segundos. Ahorita empezó con Stephanie 2, que sería el cliente 4. Y esperamos a que termine. ¿Va? Va, hasta ahorita terminó. Casi un minuto solo para ejecutar eso. Entonces, Jorge, esta es una clase de hilos. ¿Por qué no lo hacemos con hilos? Oh, maravillosa sugerencia, compañeros. Entonces, hagámoslo con hilos, ¿va? Para que esto se pueda ejecutar más rápido. ¿Dónde debería ir el hilo? O sea, ¿dónde necesito que se procese paralelamente? ¿En cliente o en cajero? En cajero, ese es su compañero, querido Flutter. Oh, pequeño problema, jóvenes. No, hombre, sí, ya. Cajero. El que necesitamos que sea un hilo es cajero. Bueno, y como soy buen auxiliar, los voy a dejar que escojan qué quieren que usemos. ¿Usamos la clase thread o usamos la interfaz runnable? Thread o runnable. ¿Cuál es más recomendable? Miren, pues, no hay nada más recomendable. Depende de lo que ustedes necesiten. Ejemplo, si vamos a usar la clase thread, quiere decir de que ese objeto va a ser un hilo. Específicamente ese objeto va a ser un hilo. Pero imagínense de que es una imagen. Pero esa imagen ya tiene una... No, es que es imagen flor, va. Y esa clase solo va a generar imágenes de flores. Entonces esa clase, imagen, flor, puede que extienda de la clase imagen, ¿sí? Y recuerden de que la multiherencia no existe, entonces, ¿cómo se solucionaría eso? Pues hay varias maneras, ¿no? Una de que la clase padre sea la que extienda de thread o tener una clase intermedia que sea imagen hilo y heredar eh, de esa. Pero en ese caso donde una clase ya esté siendo heredada, yo usaría la interfaz runnable, ¿va? Pero como en este caso de que, pues, no, cajero no está siendo heredado de nada, voy a usar el extend thread, ¿va? Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a hacer de que la clase cajero extienda de la clase thread. ¿Cómo lo hace? Le damos extend y voilà. Ya tenemos un hilo. ¿Esto ya funciona como un hilo? No, todavía no. En thread hay un método que es este de acá, que dice start, que no dibujas, esa, que dice start y tenemos otro que se llama run. Va, el start lo que hace es llamar al método run y empezar a ejecutar el hilo. Es como, el start es como decirle inicia el hilo y el run es hace esto en el hilo. Va, ¿cuál es la parte que estamos ejecutando de la clase cajero? O sea, ¿qué es lo que se ejecuta? Pues ya se los marqué, va. Es esto. La parte que se está ejecutando varias veces es esto. Lo que queremos que se ejecute en nuestro hilo es esta parte de la clase. Entonces, dijimos de que el método run es el que guarda lo que se va a ejecutar. Pues, voy a comentar este código.
bien comentadita, para que no nos estorbe. Y vamos a sobreescribir el método room. ¿Te recuerdan de cómo se sobreescribía? Arroba, override, abajo, public, void room. ¿Por qué estoy sobreescribiendo así el método? Porque así se llama acá, ¿ven? Voy a borrar esto. Bueno, borrador. Va, y si se dan cuenta, dice que es un método de tipo void y que es room, va. Se llama room. Entonces lo podemos sobreescribir, va. Si no se recuerdan cómo se llama el método, le pueden dar clic derecho, insert code, override method y lo pueden buscar acá. ¿Qué es room? Y le borran esto. Y necesitamos que se ejecute en room. Es lo mismo que hacíamos acá. ¿Sí? Ahora vamos a tener un problema. La variable c no existe. Ni la variable time, que son estas dos que yo le pasaba acá. Si yo le paso acá al cliente por este parámetro, con c, el override ya no sirve. Porque yo no puedo sobreescribir un método, pero modificar los parámetros que recibe o el tipo que devuelve, ¿sí? O sea, el método room que vamos a sobreescribir, fijo tiene que ser de tipo void, devolver void, y no tiene que tener parámetros. Si no, no lo estamos sobreescribiendo, si no es un nuevo método. Va, entonces, ¿qué puedo hacer para que este código funcione sin tener que pasarle como parámetro el... Los voy a leer en Java. Los voy a leer acá en el meeting. ¿Qué tendría que hacer yo para que este código funcione? ¿Se dan cuenta? Ahorita tengo dos errores, que no tengo la variable time ni tengo la variable c. ¿Qué tengo que hacer? Hacer las variables de la clase y poner sets. Crear Hacer una... métodos. Crear métodos set y get. Sí, o sea, es una opción. Pero simplifíquenlo más. Crear métodos set y get. Es más simple todavía. No, es más simple. Necesito las variables c y la variable time que sean accesibles en este método, pero no se las puedo mandar por el método room, que es lo mismo que eh, procesar compra, pero no se lo puedo mandar. Volver el atributo público. ¿Qué atributo vuelvo público? Vale, miren, pues yo puedo acceder a esto del cliente porque creé estos dos métodos. Si lo creo público, lo único que podría hacer es accederlo con un punto y el nombre, ¿va? Poner como atributos globales, sí, pasarle a cajero el cliente que está atendiendo cuando lo creamos. ¿De qué tipo es la variable? El cliente, ¿va? Es el cliente que va a atender. Y bueno, le voy a mandar este es de tipo long. No, ¿cómo se llama? Timebound. Y si se dan cuenta, se resuelve el error. Ah, no, porque el cliente se llama SEO. Pero sí, ya, se resolvió el error. Entonces, si lo ejecuta ahorita, pues también daría error porque aunque las variables ya existan, pues no tienen nada guardado. ¿Cómo le guardo algo?
haciendo otra vez en constructor. Lo voy a borrar y lo voy a volver a insertar. Es temprano y... Sí, sí, se dan cuenta. Ya me aparecen constructores de la clase de la que estoy heredando, pero vamos a crear nuestro propio constructor con estas tres variables, ¿sí? Y vamos a agregar lo que su compañero dijo de los getters and setters, porque cuando un cajero deje de operar a un cliente, lo tiene que cambiar, ¿va? Y también la variable time. Bueno, ahora tengo un error. Primero, este método ya ni existe y cajero, eh, su constructor tiene que ser distinto. Entonces, cuando creemos al cajero 1, le vamos a pasar el cliente 1 y el cliente 2. Y hay que pasarle también un tiempo, que sería este. Assembly time. 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 Ya no tengo error. Y yo quiero ejecutar la compra del cliente 1, del cliente 2, del cliente 3 y del cliente 4. Em, Podemos hacer de que crear borremos esto. ¿Cómo ejecuto yo ahora el método run? ¿Cómo ejecuto yo el método run? Eh, para que el hilo funcione, hay que llamar al método start. El método start hace cosas que no sabemos qué es, pero son cosas que pues, eh, hace Java internamente. Y de último manda a llamar al método run, ¿sí? O sea, es como que el método, digamos que lo voy a escribir, va, pero sí, chavita. El método start, void start. Lo que hiciera es así como hace cosas y de último llama al método run. Algo así es el método start, pero ya está escrito, o sea, no lo tenemos que escribir nosotros. Entonces, para ejecutar un hilo, aquí lo que hicimos fue crear un hilo. El hilo es de tipo cajero, sí. Entonces, todos los métodos que hereda de la clase thread, uno de ellos es start, que lo que hace es inicializar el cajero 1. Y si se dan cuenta, ahora tiene un montón de métodos, ¿verdad? Que son los que heredó del método de la clase thread. Entonces yo puedo llamar al método start del cajero 1 y voy a llamar al método start del cajero 2. Start del cajero 2. Y le voy a dar play. Solo voy a ver. ¿Por qué no puedo llamar al... Sí, este video también lo voy a subir. ¿Por qué no puedo llamar al método run? Porque de esta manera funcionan los hilos en Java. El hilo se empieza a ejecutar si yo llamo al método start. Si yo llamo al método run, lo que va a pasar es que se va a ejecutar esto, pero no en forma de hilo. Porque el método start es el que como que crea el hilo y lo separa del hilo principal. Pero para que nosotros no escribamos ese código, Java ya nos provee del método start. Sí, sí me explico, porque llamamos a start y no llamamos a run. Sí, ¿no? Sí, va. Lo voy a ejecutar y miremos qué pasa. Si se dan cuenta ahora, los mensajes ni Start lo trae incluido el método thread.
Va. Si se encuentra ahora, los mensajes aparecieron juntitos. Miren, acá. Está empezando a cobrarle a Jorge y está empezando a cobrarle a Gaby en el tiempo cero. Y dice que terminó con Gaby, o sea, el segundo. Recuerdan que el cliente 2 es Gaby. Terminó antes todavía que el cliente Jorge, que era el primero, y mandamos a llamar primero a Jorge. Esto pasa porque se están turnando y Jorge es más tardado que Gaby. Si yo pongo los mismos números, ser 2, 3 y 4, deberíamos ver una ejecución muy similar, que terminen casi al mismo tiempo. ¿Vieron? Qué bonito. Ahora, si yo quiero ejecutar a los demás al mismo tiempo, eh, si nos vamos a la analogía de que tenemos cajeros, sería algo ilógico que el cajero 1 ejecutara a 2 clientes al mismo tiempo. No puede, entonces necesitaríamos tener 4 cajeros. Lo voy a hacer. Voy a crear 4 cajeros. 3 y 4. 3 y 4. Y a este lo voy a ejecutar con 3 y este con el cliente 4. Mi cajero punto start. Cajero, pero este sería el cajero 3, ¿no? Cajero 4 punto start. Se encuentran todos casi que se empiezan a ejecutar al mismo tiempo, todavía se muestran 2 mensajes de uno de estos y se empieza a mostrar el mensaje del último y pues, realmente aquí no le podemos llevar una secuencia de cómo lo hizo y nunca va a ser igual. Si yo lo vuelvo a ejecutar, bueno, aquí no he terminado, pero si cuando termine yo lo vuelvo a ejecutar, no vamos a ver la misma salida porque él lo hace así, depende como se fue turnando los hilos. Eso lo maneja Java internamente y nosotros no tenemos que hacer nada. Solo sabemos de que eso se va a ejecutar prácticamente al mismo tiempo. Va. Les voy a explicar rapidito cómo lo haríamos con el método implementando Runable. Vamos a darle... Bueno, Runable es una interfaz. ¿Qué tienen las interfaces? Métodos abstractos. Entonces lo que nos va a hacer es que implementemos un método abstracto. Voy a cortar esto, dar control C, control X, y dar implement Runable. Creo que sí se escribe. No, no se escribe así, fíjense. ¿Sí se escribe así? Ah, pero con R mayúscula. Y si se dan cuenta me da un error porque dice que tenemos que implementar todos sus métodos abstractos, entonces le dan implement all abstract methods. Y lo que hizo fue que el método abstracto que tiene este solo es run. ¿Sí? Y lo creo. Y si se encuentra es exactamente lo mismo. Solo que ahora estoy implementando de Runable. Pero hay un error. ¿Por qué? Porque la interfaz Runable, si miramos la presentación, solo tiene el método run, no tiene el método start. Porque así fue diseñado. Entonces, ¿cómo ejecuto el hilo? Si yo llamo el método run, es un método cualquiera. El método run es un método cualquiera genérico, que hace lo que yo quiera. Pero el método start es el que inicializa el hilo y manda a llamar al método run.
sea, yo al final de todo, para poder trabajar con hilos, necesito llamar al método start. Entonces, ¿cómo consigo el método start? Aquí donde estamos viendo lo de los cores. Busquemos en la documentación. Vámonos a escribamos javadoc class thread. Y por aquí tienen que ser sus constructores. Acá está. Sus constructores tienen todos estos constructores, pero hay uno específicamente que recibe como parámetro algo de tipo runnable. Y en este caso, ¿qué es nuestra clase cajero? Algo de tipo runnable también. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Crearlos. Crear 4 threads. Ajá, va a Crear 4 threads. crear 4 hilos Pasarlos a manualmente. Cajero. Uh-huh. Y inicializarlos, ¿no? Esto es como un poco más largo. Vamos a ver thread. Creo que va a ser kilo 1 igual a new thread. Y si se encuentra aquí me sugiere que puede recibir un runnable. Sería cajero 1. ¿Sí? Cajero 1. Y ahora sí contado y le voy a meter todos los 4 cajeros. Al 2 le voy a poner el 2. Al 3 le voy a poner que es el 3. 4 le voy a poner que es el 4. Pero igual todavía no funciona el método start, porque cajero igual no lo tiene. ¿Qué no entiendes? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién sí tiene el método start? Hilo. Y lo que va a ir a hacer va a ir a llamar al método runnable que le mandé acá. ¿Y quién es ese método del runnable? Es este. Sería hilo 2. Hilo 3. ¿Cuánto tiempo llevamos? Empezamos a las 8:30, son las 9:30, todavía tenemos bastante tiempo. Y que a las 10 acabamos, solo va. Y ejecutamos. Y si se dan cuenta, está pasando exactamente lo mismo que antes, solo que ahora usamos la interfaz de Runnable. Ok. Vaya, ¿qué más hace falta? ¿Qué más? Este sería como que el ejemplo básico de cómo funcionan los hilos. Eh, pero puede que en nuestros proyectos o prácticas necesitemos hacer interfaces dinámicas. Les voy a enseñar cómo podrían hacer ustedes una interfaz dinámica con hilos. Poner Rate, New, Different Form y este código igual se los voy a dejar comentado para cuando se los suban. Sí, las clases las estoy subiendo al canal de YouTube donde teníamos los envíos.
Jorge, y en términos de memoria, difieren los métodos. Digamos, si hacemos si implementamos la interfaz o hacemos que extienda thread. En la clase, al final, si te das cuenta, estás usando en cantidad de memoria un poco más con, con Runa o que cuando usamos solo thread, pero es ligera la diferencia porque, o sea, igual tenemos que crear una instancia de la clase thread, entonces todos sus atributos se van a reservar, Tiene ese todas las... espacio de memoria igual se va a reservar, Ya. solo que con la diferencia que ahora vamos a tener dos objetos separados. Va. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a poner dos botones, voy a poner un botón acá y otro botón por acá y voy a intentar hacer que caminen, va. Em, ¿Ideas para esto? Voy a crear mi propia clase de botón. Y la voy a extender de acá. Y quiero crear mi propio botón, ¿va? ¿Qué tendría que hacer? Necesito que el botón se vaya moviendo y no se trabe la pantalla. Va. La condición es que le voy a dar que extienda de, de JButton, porque es un botón. JButton y que implemente a Runao. Pero en este caso me sirvió más que fuera eh, una implementación de Runao a que fuera un botón. Vamos a crear su constructor con este string. No, vamos a crear un constructor propio. Reciba un string y va a recibir, a ver, this punto, solo quiero ver algo. Get component. No, mandémosle el padre mejor por un parámetro. El padre va a ser donde lo voy a colocar. Sería this punto public private voy frame que quiero guardar el JFrame padre donde va a estar agregado este botón. Y creo que solo esto necesitamos. Saber quién es el JFrame donde se va a colocar. Ah, bueno, y necesitamos que nos manden las coordenadas en X y en Y. Hay que hacer que this.set no. Solo quiero ver si tiene un método. This.get. No sé si nos devuelve la posición en X o mejor la guardamos desde el principio. Icon. Get location. No recuerdo un point. Ok. Oh, no. No. Sí, la vamos a guardar desde el principio. Y vamos a darle this punto
X igual a X, es punto Y igual a X. Jorge, y digamos, el botón podría tener una variable privada de tipo thread y podría llamarse a sí mismo. Dentro de, digamos que en el constructor pongamos que esa variable sea igual a un nuevo thread y que se pase de this y luego le ponemos start. Podría el Sí, botón prácticamente. Sí podría. sí, sí se puede. Es un poco No, rebuscado, vamos. no. Es un entero X y private entero Y. Pero sí, eso lo que nos daría sería el acceso a, desde el método room al propio hilo. Bueno, entonces acá, cuando se construya el objeto, voy a crear los dos botones. Voy a poner solo dos. Ya, botón, bt1 igual botón, botón, y lo voy a pasar bt1, coma, la posición en X, pongámosle 10 y pongámosle 30. Y bt1 punto set vamos. Voy a poner bt1 punto x. Son públicos, ¿verdad? No, vale, públicos. btx, bt2.y y pero quiero ver si lo estoy colocando bien. Parámetro 1, 2, así. Y este sería el ancho y el alto. Sería 100%. Pongamos 2, no, 1. Esto solo me va a servir para crear y colocar el botón. Ok, pero el padre no lo mandé, ¿no? Que es un JFrame, padre, y 10 punto padre. Necesito el padre porque voy a necesitar llamar al método repaint cada vez que yo mueva el botón. Pues si alguien se lo estaba preguntando. Y como un padre, lo que estoy viendo del padre, el padre del botón va a ser un JFrame, ¿va? Entonces, eh, ¿de qué tipo es este? De tipo JFrame. Entonces, le puedo pasar a this, a, a, a esta ventana. Y vamos a hacer lo mismo con el botón 2. El 2 y al 2 le vamos a setear estos parámetros. 2. Creo que ahora lo vamos a colocar en otro lugar, ¿va? Este lo vamos a colocar en X también en 10, pero colocámoslo más abajo, colocámoslo en 300, ¿va?
Y ya solo nos faltaría darle dis.add a botón 2 y dis.add a botón 1. Y nos faltaría desde la clase principal mandar a ejecutar al new frame. New frame f igual a new frame f.set visible y le mandamos. Esto lo único que nos debería hacer es mostrar una ventana con los dos botones, ¿no? Ahora hagamos que sea como una carrerita de botones, ¿no? ¿Cómo hacemos que sea una carrerita de botones? Pongámosle un botón, otro botón, pero manualmente nosotros, desde acá. Botón que se llame iniciar, ¿va? Que diga derecho, text, iniciar. Iniciar. Sí, sí, comprenden la idea. Lo que quiero hacer es de que los dos botones que coloque se vayan moviendo para el lado de la derecha y a ver cuál llega primero al borde, ¿no? Sí, cabal. Esto se usa para los juegos, ¿no? Em, no sé, tal vez su proyecto, su práctica 2 sea un juego y por eso se les estoy enseñando. Quizás, va, puede que no, o puede que sí. Va. Sí, lo que yo quiero es de que el botón se mueva en su método de room. No sé mucho todavía, no sé. Primero entré en el proyecto 1. Va. Si yo quiero que se mueva a la derecha, ¿a qué posición le tengo que ir sumando 1? A la posición en X, va. Dame un ratito, muchacho, ahorita. Descansemos unos 5 minutos.
Pues sí, mucha. Fíjense dar copias, mucha. A ver. Con método de Newton. Sí, cabal, con método de Newton sale. Después del segundo estoy leyendo sus comentarios. Déjense dar copia, mucha. Pues sí. Va a seguir. ¿Qué necesitamos hacer en el método run? Acá. Necesitamos que correrlo a la derecha. Sería sumarle eh, a X 5. Y 10.x es igual a 10.x más 5. Y necesitaríamos que 10.set eh, 10.set que sería otra vez bounce, pongamos. Set bounce. Una para poner solo en X, no. Set horizontal alignment. Location. Presión, pongo en el espacio. Location. Ok, vamos con set location y mandémosle a X y mandémosle a Y. Ahora, cuando se ejecuta el método run, lo que va a hacer es asignarle 5 a la posición, 5 más a la posición en X y lo va a intentar mover. Y les dije que necesitamos el padre para darle a repintar. ¿Va? Paint, va. Pero, esto se ejecutaría. Cuando yo mande a ejecutar el hilo, lo que va a hacer es ejecutar esto una vez y ya. Pero lo que quiero es de que se sigan moviendo indefinidamente. ¿Cómo hago eso? Entonces, le voy a dar while y le voy a mandar true. O sea, que se mueva para siempre mientras el hilo se esté ejecutando. Pero además, esto, si lo dejo solo así, el programa lo va a ejecutar súper rápido. Porque va a ejecutar esto un montón de veces. Y lo que va a hacer es de que el botón termine fuera de la pantalla en menos de un segundo. Entonces, lo que podemos hacer es darle una pausa. ¿Cómo le podemos dar una pausa? Con el método estático thread, de thread que era sleep, durmiéndolo un ratito. Sleep. Y le vamos a mandar que lo duerma 500 milisegundos, o sea, medio segundo, para que no lo miremos tan rápido. ¿Sí? 500. ¿Dónde? Bueno, recuerden que siempre me pide el try catch. ¿Va? Entonces, dentro de sleep, try catch. Y ahora, ¿dónde voy a inicializar mis hilos? Cuando le doy clic al botón, ¿va? Entonces le voy a dar doble clic y acá. Recuerden de que botón es una variable. Bueno, primero que nada no los voy a poder acceder desde ahí porque no son globales, entonces los voy a colocar globales. Private. Dos. Y aquí voy a cambiar esto nada más. Sí, sí.
Son globales, vamos. Sí, para poderlos acceder desde este método. Ahora, botón es runnable, entonces lo tenemos que hacer como hice este. ¿Sí? Creamos dos hilos y que le mandamos BT1 y BT2. Y ahora del hilo 1, que tengo que mandar a llamar para que se empiece a mover. A start. Hilo 2. Punto. A ver si funciona mucho. Que esta fue un ejemplo improvisado. Ahí está. Oh, ok. Perdón, está en mi otra pantalla. Simón, es una carrerita y se van moviendo 5 segundos cada. Se van moviendo 5 píxeles cada medio segundo. Eh, realmente, esto les puede servir para hacer eso, juegos. Ahora, eh, y si yo los quiero parar, ¿qué harían si los quieren parar? Les adelanto que el método, ¿cómo los pararían? Ajá, en el while, aquí, ajá. ¿Qué? Le agregarían un atributo, pueden hacer mil cosas, ¿verdad? Va, aquel dice que le pongan un random para que se muevan a diferente velocidad. ¿Cómo es la librería random? Mucho la voy a buscar en internet. Así se programaba mucho. Random por 6. Ah, esto funciona. Ah, sí, esto funciona. Ok. Aquí vamos a generar un nuevo random. Um, sería entre. Ahí está. O sea, hasta el 6. Diciendo de sus compañeros. Ahora se deberían de mover a diferentes. Ahora sí parece más competencia, ¿no? O sea, el que tiene quien llega primero se gana. Tonto soy. Se me olvida mucho. Uf, no. Yo que usted le ha puesto a BT1. Sus apuestas, hagan sus apuestas. Uf, uf, uf. Vamos BT2, vamos BT2. Pero ya lo va alcanzando BT2, muchacho, que usted no deja de apostar. Va. Ahora vamos a hacer que. Lo siento. Va, miren, pues. Vamos a hacer que paren. Eh,
Y la forma más fácil sería agregarle un atributo de tipo public, boolean, y pongámosle is pause. ¿Está pausado? Y pongámosle is pause. O sea, está pausado. Al principio está pausado cuando yo creo el botón. ¿Está pausado? Sí, bueno, está pausado. Pues, ¿cómo sería la condición acá? Si yo pongo is pause acá, cuando esté pausado va a ejecutar esto y cuando no esté pausado no va a ejecutar esto. Entonces, lo que necesito es agregarle un símbolo de negación. Vamos. Otra cosa que pueden hacer es preguntar is corriendo y cambiar como eh, esto, solo para que sea como más semántico. Entonces, is corriendo al principio, false, no está corriendo. Sería como un poco más intuitivo, ¿no? Is corriendo que is pause. Va. Eso quiere decir de que acá, cuando lo creamos, aparte de darle start, acá al hilo, también le tenemos que decir de que el botón, entonces sería que el botón 1.is corriendo se vuelva true y bt1.is corriendo también se vuelva true. Pero para pausarlo sería igual de fácil, solo que le mandaríamos el botón donde están los pinches botones aquí está. Sería esto, pero falso, ¿eh? Pues como somos así bien cools, vamos a escribir así. Y cuando se anuncia el otro botón se deberían de pausar, ¿va? Ok, va. No, ya sé qué vamos a hacer. Ese botón los va a pausar y los va a despausar. Entonces, si yo le doy clic, lo que va a hacer es poner falso aquí, va. Pero lo que yo quiero es de que si es falso me lo vuelva verdadero y si es verdadero me lo vuelva falso. Entonces, como somos super cools, pero super cools, lo vamos a hacer así. Si está corriendo y es verdadero, lo va a volver falso. Si es falso, lo va a volver verdadero porque es la negación, va. Cada vez que le dé clic. Dios, no, no, hombre, qué nivel auxiliar que tienen ustedes. Va, probemos a ver si funciona primero. Va, iniciémoslo. Parémoslo. Sigámoslo. No, no lo cambió. Qué mal nivel de auxiliar que tienen ustedes. ¿Por qué no funciona mucho? 10.bt1 es corriendo. Si es verdadero, lo debería pasar a falso. No, ya sé por qué es. No, miren pues. Sí lo podemos hacer así. Ya sé por qué es. Lo siento. Miren pues. Está fácil. Cuando nosotros le damos clic al botón, manda a llamar al método Roma, que le pregunta, ¿está corriendo? Y al principio le va a decir, sí va, porque yo le mandé esos parámetros antes. Se los seteé, aquí va, ¿está corriendo? Sí. Cuando yo lo paro, lo que hace es de que va a llegar acá, porque va a decir, ¿está corriendo? No, ya no. Y el método run
se va a terminar de ejecutar. Entonces, para que el método run siempre se esté ejecutando, le vamos a poner un while true. Y espérame, vamos a ver, como solo es una instrucción, lo podemos colocar así, creo bien. While true de esta instrucción. Vamos a ver. Si no lo metemos entre. No, metámoslo entre. Esta cosa. Ok. Entonces, el hilo siempre va a estar ejecutándose y va a estar preguntando si está corriendo o no está corriendo. ¿Lo vemos? No sé por qué no funciona. Hagamos un debugger aquí porque tiene que funcionar aquí. ¿Lo vemos? Oh, y no está imprimiendo. Ok. Si lo pauso, dándose botón. Y... Ah, no, ahí está. Sí está funcionando. Espérense. Sí estaba funcionando, pero de plano que no le di clic bien la vez pasada. Vamos a volver a ejecutar solo que sin eso. Y le doy pausa. Y lo despauso. Yo creo que el hilo sí se muere. Porque no está haciendo nada más. Pero démosle punto get aquí, démosle punto get text para ver cuál de los dos es. Aquí se está moviendo. A mí no me sé. Le doy iniciar y se dan cuenta se están moviendo. Le doy pausa y el hilo se sigue ejecutando, pero no se está moviendo. O sea, estoy dentro de este while, ejecutando este while, pero está preguntando, ¿está corriendo? No está, y como es un no, se queda pausado. Si yo le vuelvo a dar clic, esa variable debería cambiar y ahora está diciendo, ah, sí, sí está corriendo. Y se queda aquí enciclado solo entre estos dos. Si le vuelvo a dar clic, esta variable cambia y se queda ejecutando esto, el while. No entra el while porque es falso y ejecuta esta parte del print. Entonces, si le vuelvo a dar, sigue ejecutándose el hilo. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Y pues eso, hoy sí, eso sería todo. Muchos si tienen alguna duda. ¿Nadie tiene dudas? Te envío un correo, tengo un problema con las notas 2 del corto. ¿Es en la hoja de notas o es en el DTT? Ah, vos fuiste uno de los que mandó ¿cómo se llama? Ah, ya, ahí te lo voy a poner. ¿Quién ganó al final? ¿Cuándo se sube la segunda práctica? Miren, pues, cuando se entregue el proyecto, en teoría. Puede que
puede, es probable, posible que haya una prórroga, pero no sé si ustedes quieren prórroga. A las matrices siempre les tienes que declarar un tamaño cada vez que las inicializas. Ah, no, 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 ya te entendí. Cuando para ejecutar, no, todo es n. Ahí sí todo, igual en el sistema de ecuaciones es n. Según yo es n. La baja calificación, no sé si ustedes necesitan prórroga. Necesitan prórroga del proyecto. Ahí sí, a los 47 van a contestar. ¿Qué significa prórroga? Que les damos más tiempo. Pero tal vez serían unos 2 días o algo así, 3 días y mucho. Sí, igual la práctica se la subiría hasta que ya entreguen. O sea, si no hay prórroga, se la subiríamos el viernes o el sábado, no sé qué día entrega, el sábado creo. Y si no, pues el día que toque, que se les que entreguen, va. El día que entreguen se sube o al otro día en la mañana. No sé, es cuestión de los ingenieros. Nosotros no decidimos, ni yo decido. Pero sí le puedo transmitir a él de que ustedes quieren más tiempo. Los comentarios se quedan guardados mucho en la grabación. Decía, Simón. Eso solo lo acepto yo a vos. Eh, eh, pues sí. Por lo esa man. No, hombre. Dudas de. Va, lo de prórroga le voy a contar al ingeniero, pero a ver qué dice. Y dudas de lo que vimos hoy. Hilos. Que manden el número de cuenta. Spoiler del proyecto 2. Eh, va, ¿quieren spoiler? Espérenme un ratito, pues. Hasta aquí terminamos la clase, jóvenes. No les voy a dar spoilers.